Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Nuestro estudio del libro de Daniel. Recuerden que estamos terminando el capítulo 10 y vamos a iniciar el capítulo número 11. Y lo que estamos viendo es la última visión que tuvo Daniel en aquel momento cuando él sale del palacio y se va a la orilla del río Tigris. Y ahí tiene una visión muy especial. Él no estaba solo, él había ido acompañado de algún grupo de personas. Y las personas, cuando oyen la voz de Dios, se van, se esconden y solo se queda Daniel. Y él nos cuenta su experiencia esa vez ahí junto al río. Recordemos que Daniel era para ese entonces una persona de aproximadamente 90 años. O sea, ya era una persona de edad. Y una persona de 90 años normalmente es una persona que no solamente es madura ya, pero que también los años han minado la fortaleza, la fuerza, y se empiezan a ver algunas situaciones en el cuerpo. Daniel está ahí al final de sus días, teniendo una experiencia que ya quisiéramos nosotros tenerla. Pero como hemos visto, Daniel gozaba de una reputación en el cielo muy especial. Daniel, como muy pocos hombres relata la Biblia, se declara que era un hombre muy amado por Dios, porque se lo dicen claramente. Y él nos va a contar qué fue lo que él vio, y que hemos estado diciendo que esa revelación que le da Dios a Daniel tiene que ver, tuvo que ver en aquel tiempo con los 4 imperios mundiales. Y casi todo el libro de Daniel, la mayor parte del libro de Daniel está hablando de esos imperios, lo cual hace que esto sea muy importante, no solamente para Daniel, sino que para la nación de Israel, especialmente para los israelitas, pero también para nosotros, porque contiene aspectos que abarcan hasta nuestros días. Entonces vamos a ver qué nos cuenta aquí Daniel. Habíamos visto que ahí en ese río él tiene una aparición del Señor que dijimos, a esto se le llama cristofanía, o también se le llama teofanía, cuando Dios se aparece de una manera extraordinaria a alguna persona. Y Daniel, al igual que otros hombres de Dios, no escapa a la reacción de que después de haber visto la aparición del Señor y de haber oído su voz, cayó como muerto. Y entonces tiene que recibir la asistencia de uno de los ángeles que lo están ayudando en ese momento. Y él nos cuenta porque él está en una posición en que no puede
pararse, no puede hablar y está afectado en cuanto a su salud. Entonces, el capítulo 10, versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, segunda vez. El que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y lo que ocurre es que cuando él es tocado por segunda vez, él se fortalece, porque dice, y me fortaleció. Quiere decir que él necesitaba ese toque de Dios para ser fortalecido. Eso nos enseña a nosotros también que en los momentos difíciles de nuestra vida necesitamos que el Señor nos toque. Y puede ser que el Señor lo haga en una forma directa, pero puede ser que lo haga utilizando a un ángel para que toque nuestra vida, especialmente nuestra vida espiritual, pero algunas veces la vida física, porque cada uno de nosotros pasamos por etapas donde las enfermedades minan nuestra salud y sentimos desfallecer, y entonces necesitamos un toque de parte de Dios. Pero luego que él es tocado por este ángel, él le habla nuevamente a Daniel y le dijo, muy amado. Dice que es tercera vez que el ángel le dice a Daniel, muy amado. Eso dice mucho de quién era Daniel y cómo era el testimonio que él tenía delante de Dios. Y le hacen ver, porque Dios tiene ese atributo, esa cualidad, que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, la voz de Dios se manifiesta a nosotros principalmente por su palabra. Y no es coincidencia cuando un texto cobra vida y nos hace ver aspectos como estos que a Daniel se le dijo, muy amado. Y le dice también, no temas. Obviamente que Daniel, ante esa experiencia que está viviendo, había entrado en un proceso de temor. Y el ángel lo sabe y entonces le dice, no temas. Y le agrega y le dice, la paz sea contigo. O sea, él necesitaba tranquilidad, él necesitaba experimentar la paz en ese momento que él estaba viviendo. Pero no se quedan ahí las palabras del ángel. Y le dice lo siguiente, esfuérzate y aliéntate. Yo me ponía a pensar, hermanos, una persona de 90 años. Yo no he llegado a esa edad. Me falta todavía unos buenos años. Pero hay veces que uno se siente cansado. Hay veces que uno siente, ya no siente el deseo de continuar. Y uno cree que ya lo dio todo. ¿Y cómo se pudo haber sentido Daniel, que estaba viviendo en condiciones un poco adversas, porque él estaba cautivo, aunque si bien es cierto que él gozaba de una posición jerárquica muy alta en el gobierno, en este caso del gobierno medo-persa, el imperio medo-persa, eso no quitaba de que él fuera un esclavo. Él estaba sujeto a las autoridades de esas naciones. Recordemos que ellos tenían sus costumbres un poco raras y tenían sus propios dioses y ciertas prácticas que no iban conforme a la cultura y a la enseñanza que Daniel había recibido. Y él tenía que luchar contra todo eso, resistir la opresión que se hacía sobre él para que él dejara y que él asumiera también la conducta de los medopersas. Y entonces el ángel le dice, esfuérzate y aliéntate. Y todos necesitamos en algún momento de nuestra vida que el Señor nos diga esas palabras, que nos esforcemos. Hoy en la mañana la clase estuvo interesante y hablaba algo de esto, de esforzarnos. Y Daniel dice que mientras el ángel le hablaba,
en ese proceso sucede algo extraordinario. Dice que él recobró las fuerzas. Y es eso mismo que estamos diciendo, de que el toque de Dios va a tener efectos en nosotros, de que vamos a recobrar la energía, el entusiasmo, el deseo de vivir, el deseo de servir a Dios, y son renovadas nuestras fuerzas. Y cuando él recobra las fuerzas, entonces él le habla al ángel y le dice: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Me llama la atención de que Daniel no se pusiera a hablar, a contarle sus experiencias o sus necesidades o sus crisis por las que estaba atravesando, sino que él toma una actitud de oír más que de hablar. Y eso nos enseña a nosotros también, hermanos, como dice Eclesiastés en el capítulo 5, que cuando nos acerquemos al templo, a la presencia de Dios, vengamos más para oír que para hablar o para prometer. Porque dice Eclesiastés que algunos prometen a Dios cosas que nunca van a cumplir. Te dice Eclesiastés, es mejor que no prometas y que cumplas. Y ese es un buen consejo, hermanos, porque todos en un momento de emoción le prometemos a Dios tantas cosas que con el pasar del tiempo uno se da cuenta que todo aquello que le prometió a Dios no lo cumplió. Y ahí Eclesiastés dice que no seamos insensatos, que entonces mejor prometamos lo que cumplimos o que mejor no prometamos para no caer en la insensatez. Y esa es la postura de Daniel en este momento, de que él no va a hablar. Él le dice al ángel: hable, mi Señor. Él prefirió callar y oír lo que Dios le iba a decir por medio del ángel. Y solo agrega y dice: porque me has fortalecido. Qué sabiduría la de Daniel. Realmente nos está dando una lección de cómo debe ser nuestra conducta cuando estamos frente a Dios. Oír la voz de Dios, hacer lo que Dios nos dice y no hacer simples promesas que finalmente no las vamos a cumplir. Luego dice, Daniel explica que el impacto de la visión le ha causado los dolores y la falta de fuerzas. Consideremos que es un hombre de 90 años. Y era de esperarse que Daniel hubiese estado atento en presencia de aquel glorioso personaje, pero su debilidad física sencillamente no le permitía hablar ni escuchar con atención a ese ser celestial. Pero él tiene toda la buena disposición de estar atento a lo que le va a decir este ser celestial. Como decíamos, por tercera vez, el profeta es llamado muy amado. Muy amado. Esas dos palabras tienen un gran significado, siendo que provenían de parte de Dios para Daniel. Y también de nuevo es ordenado a dejar de temer, para que Daniel ya deje esa actitud de temor. Las palabras traducidas al castellano, esfuérzate y aliéntate, son las mismas en el original que se repiten por razón de énfasis. El testimonio del profeta es que, en verdad, fue fortalecido. Yo me recuerdo cuando veo estas palabras que se le dicen a Daniel, que se esfuerce, vienen a mi mente esas mismas palabras con otro personaje que en la Biblia encontramos y que está en Josué 1:8. Cuando el mismo Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca.
Eso mismo nos dice Dios a nosotros hoy, por medio de esta escritura. Que nunca se aparte de nuestra boca ese libro sagrado que Él nos ha dejado y que es una herencia maravillosa que Dios nos ha dado a nosotros. Sino que de día, dice, y de noche meditarás en Él. ¿Para qué? Hay que meditar en el libro de Dios de día y de noche. Yo sé que a nosotros nos cuesta mucho, en algunos casos, por las labores cotidianas, por el trabajo, las responsabilidades, por muchas situaciones, nos cuesta meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero algunos tenemos el privilegio de sí hacerlo, de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Y por qué meditamos en la palabra de Dios? Y ahí lo dice, para que guardemos, que le dijeron a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, no solamente es tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino que conociendo la palabra de Dios, debemos de ponerlo en práctica. ¿Por qué tenemos que poner en práctica la palabra de Dios? Ahí lo dice también. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué interesante lo que dice ese versículo 8 de Josué 1. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche y hacer lo que dice la palabra va a representar que nosotros prosperemos en nuestro camino y todo nos saldrá bien. Porque ¿quién no quiere que todo le salga bien en su casa, en su trabajo, en su hogar? Todos queremos que nos salgan bien las cosas. Pero en el versículo 9 le dice entonces, le dice Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa maravillosa la que el Señor nos deja en este texto de Josué. Y es para nosotros como creyentes también, no solamente fue para Josué. Porque si todo lo que está escrito en la Biblia fuera solo para un personaje y hasta ahí llegaría la actividad de Dios, estaríamos perdiendo nuestro tiempo, siguiendo a un Dios que le habló hace 2000 años o 3000 años a las personas y que ahí se quedó todo. Pero no, estas palabras quedan escritas ahí como un ejemplo de lo que Dios va a hacer con nosotros, pero demanda de nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes, que no desmayemos, que no tiremos la toalla como vulgarmente se dice. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ok, regresemos a Daniel. Versículo 20, le dijo el ángel también a Daniel y le hace una pregunta importante. Le dice, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Alguno de ustedes me podría decir o dar la respuesta al ángel a esa pregunta? ¿Sabes por qué he venido a ti? ¿Por qué creen que el ángel llegó a Daniel? Ahí no aparece la respuesta de Daniel. Él no respondió a esa pregunta porque la conversación continúa. Pero, ¿qué piensan ustedes que podría ser la respuesta a esa pregunta? Porque Daniel oraba para que se le revelara lo que iba a pasar con su pueblo después del cautiverio. Entonces, ¿sí? se le mandan la respuesta a través del arcángel que realmente que pareciera que es el arcángel Gabriel. Correcto. Y tuvo que esperar, él esperaba en oración 21 días porque no le llegaba la respuesta, pero como le explicó el arcángel, que había tenido que contender en peleas con el príncipe de Persia, que es la figura de Satanás o de los ángeles. Okay. Está bien, hermana Tenita, pero hay algo más. Hermano pastor. Sí, hermano Juan Carlos. Perdone, disculpe la interrupción. No Considero de que una de las razones es por el amor que el Señor le tenía a Daniel. Y lo hemos oído de parte suya y lo vemos en las Escrituras,
que se refiere a él con un amor, pero muy grande. El hecho de referirle el ángel muy amado para el Señor es algo extraordinario. Yo creo que esa es una de las razones también. Creo yo, pues no sé, ¿verdad? Sí, tienes razón. Ya van dos respuestas correctas. Una tercera más y sigo. ¿Por qué? ¿O cuál es la respuesta a la pregunta del ángel? ¿Sabes por qué he venido a ti? Ya la hermana Temita dice que fue porque el Señor le estaba dando respuesta a lo que Daniel había pedido. La segunda dice, hermano Juan Carlos, que era para manifestarle a Daniel el amor de que gozaba él delante del Padre. Hermano pastor, Sí, perdón, siga. sí, Para diga. revelarle lo que está escrito en el libro de la verdad también. ¿Ok? Sí, hermano Juan Carlos. Perdonen, creo que también parte de, no parte, sino usted refiere de que la razón, considero yo que también está en el versículo 14 que dice que he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Perfecto. Esa es la tercera respuesta y que concluye, porque recuerden que Daniel solo estaba pidiendo qué iba a pasar luego que se estaban terminando los 70 años de cautividad en Babilonia. Y la respuesta que le dio no solamente fue de qué iba a pasar al terminar los 70 años, sino que la visión y la revelación que se le dio a Daniel traspasó los 70 años, llegó a las 70 semanas de años, 490 años. Se le dijo que se iba a reconstruir los muros y la ciudad y que se le iba a quitar la vida al Mesías, pero también le habló del desarrollo de los 4 imperios mundiales y lo llevó a Daniel a entender y nos lleva a nosotros a entender que esa respuesta de Daniel llega hasta el periodo de la gran tribulación, pasa al milenio y traspasa hasta la eternidad. Eso es la razón cuando le dice el ángel y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque le llegó a revelar todo, no solamente lo que él pedía. Cabalmente está en el versículo 14 que leyó hermano Juan Carlos del capítulo 10. Dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Príncipe de Persia. No va a pelear contra el rey de Persia. ¿Quién era el rey de Persia en ese momento? Dígame, encienda su micrófono. ¿Quién era el rey de Persia en ese momento? Darío. Darío era el Medo. Ciro el persa. Entonces, si habla del príncipe de Persia, ¿será que está hablando del hijo de Ciro? No, No. pastor. Satanás. No. ¿Ah? ¿Cómo? Hermano, el príncipe es Satanás. El príncipe, aquí en este caso, estamos, sí, Jessy, muchas gracias, estás en lo correcto. Recordemos que vimos que en el plano espiritual hay principados, hay gobernadores de maldad y huestes infernales que se están peleando en el ambiente espiritual con los ángeles cuando Dios determina una respuesta para sus hijos. Entonces, lo que le está diciendo el ángel, que bien dice acá, y lo dijo la hermana Telmita, que él tiene que volver para pelear contra el príncipe de Persia, o sea, el principado diabólico que gobernaba Persia. No está hablando de Ciro el persa, sino que el principado espiritual comandado por Satanás que gobernaba a Persia. ¿Y por qué va a pelear contra ese príncipe de Persia? Porque el pueblo de Israel tiene que regresar a Israel para reconstruir los muros y la ciudad. Entonces, los principados en el plano espiritual estaban tratando de influir en la voluntad de Ciro para que Ciro no dejara ir al pueblo de Israel de regreso a su ciudad para reconstruirla. Entonces tiene que darse esa pelea, pero no solamente esa guerra espiritual contra el príncipe de Persia, porque dice, y al terminar con él, o sea, con este príncipe de las tinieblas que gobierna Persia, entonces dice,
el príncipe de Grecia vendrá. El príncipe de Grecia. O sea, las naciones están controladas por principados espirituales, aparte de los reyes normales, porque habla del príncipe de Grecia. ¿Quién podría ser el príncipe de Grecia en el reino de griego? ¿Quién podría ser el príncipe? Alejandro Magno. Hablando en sentido espiritual, es también un demonio o unos demonios. Pero Alejandro Magno no iba a ser príncipe, él iba a ser el rey de Grecia, porque él se proclamó rey de Grecia. Pero Alejandro Magno no tuvo hijos. Entonces no se puede hablar de un hijo de Alejandro Magno. Bueno, el 21 dice, pero yo te declararé, le dice el ángel, yo te declararé lo que está escrito, no lo que se va a escribir. Ya estaba escrito en el libro de la verdad. Nosotros sabemos que por referencias bíblicas encontramos que el libro de la verdad es la palabra de Dios. Y entonces el ángel le va a declarar a Daniel lo que estaba escrito en el libro de la verdad. O sea, nosotros conocimos la Biblia en su desarrollo cuando fue escrita a través de los años. Pero Dios ya tenía escrita toda la Biblia desde antes de la fundación del mundo y la fue revelando poco a poco con el tiempo a diferentes personajes para que nosotros la tengamos hoy en un libro. Pero eso ya estaba escrito. Al igual, así como dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el Señor no esperó a que surgieran los diferentes escritores de la Biblia para que ese libro apareciera. Ese libro ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Te dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí hay que tener cuidado en el lenguaje que se está usando porque en algunas veces se está hablando en sentido espiritual, en otras veces se está hablando en sentido material, literal. Bueno, entonces destacamos la frase, lo que está escrito en el libro de la verdad. El ángel dirigió a Daniel a la palabra de Dios. Aquí dice, escrito. Esto indica que ha sido anotado, que ha sido registrado. En otras palabras, Daniel no oiría ni vería nada que estuviera en contradicción con la palabra de Dios. Y eso nos dice que nosotros igualmente tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso dice en una parte de la Biblia, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios es veraz, pero todo hombre es mentiroso. Y no importa quién sea el hombre, pastor, profeta, apóstol, no importa. Pero el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Entonces, Daniel no debía de oír ni ver nada que estuviera en contradicción con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única arma disponible para el Hijo de Dios para un uso efectivo en una guerra espiritual. Ha sido llamada la espada del Espíritu. Y nos preguntamos si realmente sabemos cómo usar esta espada. La enseñanza clara del pasaje parece ser que estas naciones mencionadas tienen una especie de ángel o ser sobrenatural que administra sus asuntos. Siendo ese el caso, entonces Miguel es el arcángel que está encargado de proteger los asuntos de la nación de Israel. Yo les aseguro que Guatemala debe tener asignado de parte de Dios un ángel también que defiende a sus hijos en esta nación y en todas las naciones. En Daniel 12:1 dice que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Israel, refiriéndose a Miguel. Es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo por esas batallas espirituales que se libran y que nosotros no nos damos cuenta. Qué estupendo es saber que Dios tiene control de todo lo que ocurre en el universo. El profeta es asegurado por medio de esta visión que Dios está en el control de la situación. Las maquinaciones de los hombres no causan sorpresa a Dios. El Dios eterno conoce el fin desde el principio. Muy bien, aquí hemos terminado
el capítulo número 10 de Daniel. Y entonces vamos a proceder a iniciar el capítulo número 11 del libro de Daniel. Recordemos que es la última visión la que estamos viendo, por lo cual es importante que no perdamos el hilo de la enseñanza. Entonces vamos a empezar con el capítulo número 11, que tiene como título Los reyes del sur y del norte. Reyes del sur y del norte. Si se da cuenta, sigue la revelación con respecto a los 4 imperios mundiales. Y aquí hay un desglose, una separación para entrar más en detalle en parte del tercer imperio, que fue el griego, de donde surgen los reyes del sur y del norte. Ya vamos a ver ahorita quiénes son los reyes del sur y del norte. Lo que Dios reveló a Daniel en los capítulos 11 y 12 concierne a los tiempos de la gran tribulación escatológica, o como dice Jeremías, tiempo de angustia para Jacob, en Jeremías 37, tiempo de angustia para Jacob. La palabra de Dios es la única arma disponible para el Hijo de Dios, para un uso efectivo en la guerra espiritual. Ha sido llamada la espada del Espíritu. El capítulo 11 es muy importante porque completa algunos de los detalles de las 70 semanas. Completa algunos de los detalles de las 70 semanas del capítulo 9, que concierne específicamente al pueblo de Daniel, o sea, el pueblo de Israel. A eso se está refiriendo. La misma importancia de este capítulo impulsó a Satanás a estorbar al ángel cuando se dirigía al encuentro de Daniel para responder a su oración. O sea, esa misma importancia se va a marcar aquí en este capítulo que estamos iniciando este día. Porque esta profecía concernía a 2 imperios que tenían suma importancia en relación con el pueblo de Daniel. Note que dice 2 imperios. Esta profecía concernía a 2 imperios que tenían suma importancia en relación con el pueblo de Daniel. ¿Cuáles son esos 2 imperios? Estos, Persia y Grecia. El imperio medo-persa y el imperio griego. Otra contribución de este capítulo, o sea, el 11, fue que une proféticamente parte de ese vacío o espacio que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, se le conoce como el periodo intertestamentario. Recordemos que la profecía en el Antiguo Testamento terminó con el profeta Malaquías. Después de eso se dio el silencio de Dios de 400 años, que fue el periodo donde más ha sufrido el pueblo de Israel. Y luego empieza el Nuevo Testamento. Entonces, aquí esta contribución del capítulo 11 es unir lo que proféticamente se dejó en el vacío de entre estos 2 periodos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros hablamos del periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como de un periodo de silencio de Dios. Esos 400 años antes de Cristo, que el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, se le conoce como el silencio de Dios. Este periodo fue el tiempo del mayor sufrimiento para Israel. Usted dirá, pero yo no creo que sea así. Lo que sucede es que hay que leer la historia, porque lo que ocurrió en esos 400 años no quedó escrito en ninguno de los libros de la Biblia que nosotros tenemos. Pero hay otros libros donde sí están escritos esos acontecimientos. Los israelitas sufrieron en manos de Siria y Egipto. En la Biblia, ¿quiénes son Siria y Egipto? Son los reyes del norte y del sur, siendo Siria el reino del norte y Egipto el reino del sur. Y lo vamos a explicar un poquito más en los siguientes versículos, en los siguientes pasajes. Como estas naciones mantuvieron guerras entre sí, Palestina, o sea, Israel estaba en medio de Siria y de Egipto, de manera que estos dos reyes mantuvieron una guerra constante, y para poder llegar de Siria a Egipto o de Egipto a Siria tenían que pasar por Israel. Entonces eso causó problemas serios al pueblo de Israel.
Por eso dice, Palestina fue sorprendida en el medio de estos conflictos cuando los ejércitos de estas dos naciones marchaban en una u otra dirección a través de la tierra de Israel. Durante el período intertestamentario, o sea, esos 400 años de silencio de Dios, surgió Antíoco Epífanes, que fue una figura del anticristo futuro. Sin embargo, eso no está detallado en la Biblia porque es en los 400 años del silencio de Dios. Él era un miembro de la familia Seleucida, que era de Siria. Y lo identificaremos cuando lleguemos a esa parte de este capítulo. Fue un perseguidor de los judíos, sobrepasando en mucho a cualquier otro dictador de la historia. Mire qué interesante esta noticia. Este Antíoco Epífanes dice que sobrepasó en mucho a cualquier otro dictador de la historia en su relación con Israel. Entonces, es importante. Ha sido llamado el Nerón de la historia judía. Antíoco Epífanes ha sido llamado el Nerón de la historia judía. También ha sido conocido como el gran profanador. Apunte eso porque después se los voy a preguntar. Esta profecía es más complicada y entra en la profecía un poco más profundamente de lo que una persona común le agradaría entrar. Este capítulo 11. La mayoría de las personas parece gustarle la parte apasionante y sensacional de la profecía, pero no quieren profundizar en la palabra de Dios para ver lo que ella realmente dice. Sin embargo, si disfrutamos con un estudio profundo y detallado de la profecía, nos emocionaremos de la extraordinaria palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios es extraordinaria. Y conocer la historia del pueblo de Israel enriquece mucho nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Por eso es que yo incluyo mucho de la historia. Esta profecía une el vacío o espacio existente desde Medo-Persia hasta Grecia, porque ahí se dan esos 400 años. Y o sea, Medo y Persia y Grecia se está refiriendo a dos continentes, al continente asiático y al continente europeo. Dice que esta profecía une en ese sentido proféticamente a estos dos continentes. Nos habla de la transición de potencias mundiales de un continente a otro, del continente asiático y europeo. Desde el este al oeste, el asiático es el este y Europa es el oeste. Todo esto se está refiriendo a los mismos dos continentes. Recordemos que la profecía concierne al pueblo de Israel. Para Israel fue especialmente importante porque ellos quedarían atrapados entre estas diferentes potencias. Para ese pueblo sería un periodo de gran sufrimiento. Para el pueblo de Israel sería un periodo de gran sufrimiento. Ok, entonces entremos al versículo número 1 de este capítulo 11. Dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, aquí está, mire, Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Como dice que yo mismo estuve para animarlo y fortalecerlo, ¿quién es yo mismo? Encienda su micrófono y me da su opinión. ¿Quién es yo mismo? Daniel, hermano. Daniel, dice hermana Judith. Vamos a ver quién más quiere opinar. ¿Quién es yo mismo? Es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, dice hermano Juan Carlos. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar una tercera opinión? ¿No hay? Jehová. Jehová. Gracias, Sofi. Fíjense que quien acertó fue el hermano Juan Carlos. Porque Daniel 11:1 es la continuación del capítulo número 10. Y vimos que el ángel estaba hablando con Daniel y terminamos hace un momento de ver lo que el ángel estaba diciendo a Daniel en ese capítulo 10, pero el capítulo 11 es continuación del 10. Entonces sí es el arcángel, el ángel. Por eso dice aquí, ¿quién es yo mismo? Daniel 10:21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién está hablando aquí?
el ángel. El 10:21 es el como termina el capítulo 10 y luego está el 11:1 y dice, y yo mismo, refiriéndose al mismo ángel que está hablando con Daniel en el capítulo número 10. El que hablaba aquí era el ángel y esta es una continuación del capítulo 10. El ángel pudo haber sido Gabriel. Su nombre no figura en este relato. Recordemos que esto ocurrió durante el reinado de Darío. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Darío trató en vano de librar a Daniel y ante su impotencia para protegerlo, le dijo, como leímos en Daniel 6:16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Hermanos, quiero resaltar nuevamente la importancia de leer los contextos. Fíjese que si usted agarra solamente el capítulo 11, versículo 1, ese yo mismo podría ser Daniel o podría ser alguien más. Pero si usted ve el contexto en el capítulo 10, se da cuenta que es el ángel. Por eso es que es bueno leer siempre contextualmente la palabra de Dios para tener el significado correcto de lo que se está diciendo. Bueno, sigamos. Recordemos que después de aquella experiencia en el foso de los leones, Daniel había dicho, como leímos en 6:22, Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Así que aquí es donde encaja históricamente la visión y une el espacio que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, llamado el período intertestamentario. Sigamos. Dice el versículo número 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Este yo sigue siendo el mismo ángel. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Aquí se está refiriendo directamente a Persia, parte del segundo imperio, uno de los países que componían el imperio medo-persa. Dice que va a haber 3 reyes en Persia y el cuarto, o sea, 4 reyes de Persia que está, por eso el ángel dice, yo te mostraré la verdad. Se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Hermanos, yo quiero aquí resaltar mucho, porque alguien podría decir, hermanos, ¿de qué nos sirve conocer tanta historia? Aunque aquí sí tiene que ver con la historia este versículo número 2, pero lo que está sucediendo es que Dios le está revelando al profeta aspectos no solamente políticos de 2 imperios mundiales, sino que también está revelando aspectos espirituales. O sea, que la palabra de Dios, la profecía, se cumple. En este momento, cuando el ángel está diciendo esto a Daniel, que van a haber 3 reyes de Persia y el cuarto, esto era profecía. Pero después de unos años se convirtió en historia porque la profecía se cumplió. Cuando la profecía se cumple, se convierte en historia, así como en este caso. Y vamos a ver si esto se cumplió de esos 4 reyes de Persia, que es lo que dice la historia. Desde aquí hasta el versículo 34, tenemos uno de los ejemplos más destacados de la historia preescrita. Cuando el ángel le facilitó esta información a Daniel, supo que Daniel no viviría para verla cumplida, porque Daniel era un hombre de 90 años. Obviamente fue registrada para el consuelo y estímulo del pueblo de Dios, o sea, Israel, que viviría los días difíciles que se anunciaban y describían. Si los israelitas hubieran tenido el cuidado de leer esta profecía e ir analizando los eventos que se estaban dando, se hubieran dado cuenta del cumplimiento de la profecía y hubieran sabido qué era lo que les esperaba. También esta profecía fue escrita para todas las generaciones, como un testimonio del hecho de que Dios conoce el final desde el principio. Dios conoce mi vida, pero conoce la suya. Él sabe qué va a hacer de nosotros mañana y Él sabe hasta qué día nos va a permitir vivir sobre este mundo. Y su conocimiento traspasa los días de nuestra vida y llega hasta la eternidad, porque Él conoce el final desde el principio.
O sea, desde antes de la creación del mundo, el Señor ya, Dios mismo ya conoce el final de la historia del mundo. El ángel le dijo que habría 4 importantes reyes de Persia que sucederían a Ciro, el persa. Creemos que en la actualidad podemos identificarlos. O sea, ya la historia nos dice quiénes fueron esos 4 reyes persas. El primero fue Cambises, el segundo Pseudo-Esmerdis, el tercero Darío Histaspes y el cuarto Jerjes. El primero fue en el año 529 a.C., el segundo en el año 522 a.C., el tercero en el año 521 a.C. y finalmente Jerjes, quien invadió Grecia en el año 480 a.C. Si usted va a la historia natural de Persia, se va a encontrar estos 4 nombres de estos 4 reyes en estos años. O sea, la misma historia natural deja evidencia que la profecía se cumplió tal como el ángel se la estaba revelando a Daniel. O sea que todo está bajo el control de Dios. No hay nada que Dios no esté bajo control. ¿Quién es Persia el día de hoy? Persia el día de hoy es Irán. Entonces tiene mucho que ver la profecía, porque si lo buscamos como Persia, hoy ya no existe Persia como tal, pero está Irán. Y podemos seguir la historia de Irán y vamos a ver cómo encaja dentro de la profecía que Dios le ha dado a Daniel. Jerjes fue derrotado y después de esta derrota, los medo-persas nunca realizaron nuevos intentos para lograr el dominio mundial. Por cierto, creemos que Jerjes es el rey Asuero mencionado en el libro de Esther. Usted ahí lo va a encontrar. Él era muy rico, como la profecía dijo que sería. De esos 4 reyes que acabamos de leer, solo Jerjes, el último, llegó a cumplir esa parte de la profecía de que iba a ser rico en gran manera. Entonces dice, se levantará luego, no dice un príncipe, aquí sí dice un rey valiente. Por eso digo, tengamos cuidado en el uso del lenguaje, porque a veces es un lenguaje espiritual y a veces es un lenguaje material, físico. Entonces, se levantará luego un rey valiente. ¿Luego de qué? Luego de que Medo-Persa caiga como imperio. ¿Y quién va a ser ese rey valiente? Dice, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién fue ese gran rey? Este rey valiente sería Alejandro Magno, que accedería al poder en el año 335, que este año está dentro de los 400 años del silencio de Dios, en el imperio greco-macedónico. Él derrotó a Persia y asumiría un dominio mundial. Por eso digo que la historia es importante también, hermanos, en relación con la profecía, porque ya a Daniel se le había revelado en este libro, capítulo 11 de Daniel, cómo iba a ser el orden de los reyes y quién iba a estar haciendo qué cosa. Se lo dicen exactamente con puntos y comas de qué es lo que va a pasar. Dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, o sea, ese rey, Alejandro Magno, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. O sea, el imperio griego, greco-romano, iba a ser quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quién iba a quebrantar ese imperio? El mismo que quebrantó el tercero, el segundo, y el mismo que quebrantó el primero. O sea, Dios, Jehová nuestro Dios. Y dice, no a sus descendientes, o sea que va a ser repartido ese imperio quebrantado, pero no a sus descendientes, porque Alejandro Magno nunca tuvo hijos, ni según el dominio con que él dominó. ¿Por qué? Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, o sea, fuera de cualquier descendiente de Alejandro Magno que no tuvo descendientes. Mire cómo la profecía es tan específica, tan particular, que nos da en palabras que a veces nosotros nos cuesta comprender todos los acontecimientos de la historia de la humanidad, en este caso de estos imperios. 4 de sus generales dividieron el imperio grecorromano en 4 áreas geográficas, gobernadas por cada uno de ellos. La división en términos generales fue la siguiente. Casandro se quedó y dice, se apoderó de Macedonia.
¿Quién es Macedonia? Grecia. Lisímaco tomó Asia Menor. ¿Quién es Asia Menor? Turquía contemporánea. Seleuco, Nicanor, tomó Siria y el resto del Medio Oriente. Seleuco. Y cuarto, Ptolomeo tomó a Egipto. ¿Se recuerdan que la lección decía los reyes del norte y del sur? Bueno, aquí está el rey del norte y este es el rey del sur. O sea, el rey del norte en aquel tiempo fue Siria y el rey del sur fue Egipto. Y lo vamos a ver aquí un poquito más gráficamente. Entonces dice que y se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Egipto. Se hará fuerte el rey del sur. Más uno de sus príncipes, o sea, el rey tiene hijos, los hijos del rey son príncipes. Es uno de sus hijos o uno de sus príncipes será más fuerte que el rey, más fuerte que él, y se hará poderoso y su dominio será grande. Mire qué detalle, qué lujo de detalle como el Señor nos describe la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no la relacionamos con la historia nosotros. Aquí se habla del rey del sur. Ahora, ¿del sur de dónde? Las direcciones en la Biblia se calculan considerando a Palestina, o sea, Israel, como si fuera el centro de la tierra. El sur entonces aquí indicaría el sur de Israel, o sea que se estaría refiriendo al rey de Egipto. Este rey del sur sería uno de los Ptolomeos. Aquí se los pongo gráficamente. Aquí está Israel, miren, aquí donde le estoy marcando, aquí está Israel. El sur es Egipto y el norte es Siria. Entonces la profecía está hablando que cuando se termine, cuando sea arrancado el imperio a Alejandro Magno, iban a haber 4 generales, dentro de ellos estos 2, uno que iba a quedarse Ptolomeo con Egipto y Seleuco con Siria. Los otros 2, uno se quedó con Grecia y el otro se quedó con el Medio Oriente. Entonces, aquí ya estamos entrando a aspectos puramente políticos de esa profecía y que está uniendo ese periodo profético entre el final del profeta Malaquías y el Nuevo Testamento. Al cabo de años, dice, harán alianza. ¿Quiénes? El rey del sur con el rey del norte. Pero dice, y la hija del rey del sur, o sea, la hija de Ptolomeo, de Egipto, vendrá al rey del norte. ¿Para qué? Para hacer la paz. Porque este rey del norte y rey del sur se mantuvieron en constante guerra. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Si uno lee solo este texto, sin estudiar la historia, no se entiende. Uno no sabe de qué está hablando acá. ¿Quién es ella aquí? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el príncipe? Entonces tenemos que conocer la historia. El rey del norte se refiere al linaje de los Seleucidas. De aquí va a salir Antíoco Epífanes, del rey del norte. Este versículo nos lleva ahora al año 250 antes de Cristo aproximadamente. Está dentro de los 400 años del silencio. ¿Para qué? Para formar una alianza entre estas 2 familias que se encontraban enfrentadas por la guerra. Ptolomeo Filadelfo de Egipto entregó a su hija, o ella ahí es Berenice, en matrimonio se la entregó a Antíoco Teos de Siria. O sea, en una estrategia de hacer la paz, Egipto le entregó, el rey de Egipto le entregó a su hija Berenice a Antíoco, rey de Siria, para llegar a hacer la paz. Y lo dice la Biblia, lo vamos a ver. Pero Antíoco ya estaba casado con la Odisea y entonces se divorció de ella. O sea, como Filadelfo le da a su hija Berenice a Antíoco y Antíoco estaba casado, comete el tremendo error y pecado de divorciarse de su mujer para casarse con Berenice. Pero esto iba a tener consecuencias. Después de 2 años, el rey de Egipto
Ptolomeo, Filadelfo, murió. Así que Antíoco Teos, que se había casado con la hija de Filadelfo, llamada Berenice, se separó de su mujer Berenice. Como ya murió el suegro, ahora se separa. ¿Y qué hace? Y de su hijo se separó también. Y tomó nuevamente a su primera esposa. Después de haberla envilecido, de haberla dejado en vergüenza, ahora vuelve a su esposa, la Odisea. ¿Y qué hace la Odisea? Ella a su vez envenenó a su esposo, a su marido, Antíoco Teos, y ordenó la muerte de Berenice y de su hijo. Mire qué conflicto, qué problema, una decisión que parecía intrascendente. Mire lo que causó, cuántas muertes y cuántos problemas. Entonces la Odisea colocó a su propio hijo Seleuco Calínico en el trono. Y esto tiene mucho que ver, pareciera que fueran datos que no sirven, pero tiene mucho que ver. Ptolomeo III, que era hermano de Berenice, o sea, era cuñado de Antíoco Teos, dice que él ascendió al trono en Egipto y declaró la guerra a los Seleucidas, a Antíoco, para vengar la muerte de su hermana Berenice. Eso exactamente es lo que dice la Biblia. Eso decía la profecía. Solo que aquí está más detallado y con nombres de qué es lo que ocurrió. Luego dice el versículo 7, perdón. Yo creo que ya no me va a dar tiempo. Me quedan 3 minutos, entonces mejor me voy a quedar aquí porque aquí hay mucha información que me interesa proporcionárselas. Entonces nos vamos a... Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.